Hola, hola, hola. Buen domingo, ahora a las 8 de la noche. Nos hemos cambiado de lugar, estamos muy contentos con este nuevo horario. Le agradecemos mucho a la gente de C93. Estamos muy contentos de estar acá y como no podíamos ser de otra manera, este segundo programa en este nuevo horario tenía que estar él. Él es un abonado, más de uno me dijo otra vez. Sí, pero tengo razones para traerlo otra vez. Además de uno se quejó, está bien que se quejen, pero la verdad que se quejan tanto por nada que a esta altura quéjense porque tengo un amigo, como es mi amigo Leandro Santoro de las Irrompibles. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Jorge, muy amable, muy bien. Y hablando de la queja urbana, como decía Alejandro Lerner hace algunos años, Sí. he visto muchos correligionarios tuyos, radicales, algunos jóvenes, lo cual me ha sorprendido mucho, bastante agresivos por tu viaje con la presidenta hacia Roma. ¿Qué pasó? Mira, yo creo que se la agarran conmigo porque no se la pueden agarrar con otros, ¿no? Entonces es más fácil agarrársela con el débil que con el poderoso. ¿Quiénes serían los poderosos? Y bueno, vos pensás que en el radicalismo en este momento se está discutiendo con Macri, con Massa, con sectores del PJ disidente, y la militancia radical no está reaccionando contra eso, reacciona contra mí porque me subí a una invitación que me hizo la presidenta al avión presidencial para acompañarla a Roma a ver al Papa. Que no fuiste el único que viajó también. No, obvio, no, pero además, digamos, me invitó por ser militante político. Yo no fui en representación institucional de nadie, pero los que sí tienen responsabilidades institucionales en el partido, que son los que se juntan con la derecha, esos no tienen ninguna crítica de la militancia, o por lo menos muy poca. Justamente de aquí habíamos destacado el hecho de que vos viajaras, porque era una forma de demostrar la pluralidad política, me parecía importante. Lo dije el día que estaban viajando, que yo me enteré que vos viajabas, porque tengo la suerte de ser tu amigo personal y se puede decir eso públicamente. Y lo dije como una cosa a favor del gobierno de Cristina, de la pluralidad política y de la discusión política sana y con altura, ¿no? Me parece que es la mejor manera de discutir, pero bueno, de repente me encontré con un montón yo lo tengo a Leandro en las redes sociales, yo lo sigo y él también mutuamente, y me encontré con un montón de militantes radicales que la verdad que decían barbaridades, pero no de la presidenta, de su propio partido, de su propia gente. Había muchos otros que no, que estaban en las antípodas de esto y que decían que son unos pocos y que estaban donde tenían que estar, defender el país, y mucha gente que decía cosas muy lindas y muy coherentes también. Pero un nivel de agresión que realmente me sorprendió. La verdad que en algún momento estuve tentado incluso de intervenir, porque a mí me piden, y lo digo, se lo digo a la militancia radical, y a los seguidores de los Irrompibles, y a los seguidores de Leandro. A mí cuando en la entrevista me piden ecuanimidad, que qué bien, que la ecuanimidad, que podamos charlar, me la piden a mí y ustedes no la ejercen. O sea, es una cosa que... ¿Sabes qué pasa? es Yo creo medio que hay un loco. sector de la sociedad que odia al gobierno y odia a todas las personas que no lo odiamos al gobierno. Entonces, como vos no odias al gobierno, te ganás el odio de los que sí lo odian. Aunque parezca un juego de palabras, Es complicado. es así. Te odian por no odiar. Claro, claro. Poneme esta, Agustín, en el graph. Te odian por no odiar. Me odian por no odiar. Es así. Eso me encantó. Me odian por no odiar. Es increíble. O sea que el odio es la fuente motivadora de todo esto, según tu visión. Mira, el odio y el complejo de inferioridad también, ¿no? O sea, hay mucha gente que siente complejo de inferioridad, entonces cuando ver un radical compartiendo la mesa con un peronista siente que el radical está cambiando sus posiciones. Yo en realidad, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de discutir con la presidenta de la Nación en el avión la situación de las cárceles argentinas. Y se lo discutí de igual a igual, o sea, que en el lugar que ella me dio, y cuando se enteró de lo que estaba pasando en la unidad 31 de Seiza, que es donde yo doy clase, se preocupó y empezó a llamar a los ministros y armamos una pequeña reunión ahí. Me pidió, escuche lo que tiene para decir un joven de otro partido de lo que está pasando. Pues le conté, pues sabés que en la unidad 31 es una unidad de madres con hijos, que cambió su fisonomía porque hace poco tiempo fueron a parar ahí los detenidos de lesa humanidad, que los trasladaron de la unidad de Marcos Paz a la unidad de Seiza. Y las madres con hijos han visto modificada su vida de manera total, ¿no? Y bueno, le conté a la presidenta los pormenores de lo que estaba pasando y la verdad yo me sentí primero respetado en mi posición de militante político de otro partido y segundo además escuchado. Ahora, para muchos radicales vos vas a ese tipo de actividades o tenés la posibilidad de discutir y lo que estás haciendo es decir lo que quieren escuchar. Yo no le estaba diciendo lo que quería escuchar, tampoco lo contrario, le estaba diciendo lo que veía simplemente. Y la verdad tengo que decir que la presidenta me escuchó y puso en marcha algunos mecanismos ya. A mí como militante peronista me encantaría que alguna vez un radical, un socialista, bueno, no te voy a decir un macrista porque sería demasiado pedir, sobre todo... Le mando un saludo a mi amigo que acabamos de hablar por teléfono hace un ratito, que simpático que te conteste en el teléfono de esa forma, un chico del PRO que no les gusta mucho la disidencia. Te tocó ser mediador, tendrás que hacerte cargo, ¿qué le vamos a hacer? Es así. Bueno, espero, ya para cuando este programa salga habremos limado algunas asperezas, porque la gente del PRO
hace algunas cosas y después esconde la mano. Me da como... Estás mandando mensajes. Sí, algunos. Voy a mandar algunos otros hoy. Sí. Hoy que tengo a vos, te voy a aprovechar a vos para mandar algunos mensajes. Y hablando de mandar mensajes, ¿qué opinas de la cercanía de los intendentes al PRO o a Massa? Porque hay quien dice que muchos radicales se están acercando al PRO y a Massa. Sí, sí, eso es así. Sí, yo te puedo afirmar que es así, pero primero da tu opinión, después yo voy a hacer una bajada pequeña. Y bueno, mirá, lamentablemente el radicalismo está viviendo un proceso de disgregación. Hace mucho tiempo, ¿no? Y muchos radicales que tienen vocación de disputar espacio de poder empiezan a ver la posibilidad de hacer acuerdos provinciales o distritales con candidatos que les garanticen un piso electoral. Y lamentablemente, viste, yo estoy de acuerdo, porque uno tiene que tener vocación de poder y tiene que buscar un marco de alianza y tiene que discutir, pero tiene que hacerlo en función de las ideas que uno defiende, no puede darte lo mismo cualquier candidato. Entonces yo te podría decir que lo que se está dando hoy a nivel nacional, lamentablemente para mi partido, es la disgregación de la cultura radical en términos de partido político, y espero, digamos, que este proceso de sangría encuentre un fin rápido, porque si no estamos al borde de la disolución. ¿El radicalismo puede disolverse? Y mirá, vos pensá lo que pasó. En estos días se presentó Sanz como candidato a presidente. En ese mismo acto le hizo un guiño a la gente del PRO hablando de la posibilidad de ampliar la coalición política, que inmediatamente Santilli salió a responder diciendo que él estaba de acuerdo, que había que profundizar el diálogo. Tras cartón de eso, Pino Solanas y Tumini salió a decir que no había ninguna posibilidad de ampliar la coalición política por derecha. Y al día siguiente aparece Gerardo Morales anunciando la posibilidad de un acuerdo en la provincia de Jujuy con Massa, con Sergio Massa. ¿Y si yo Principal operador de la candidatura de Sanz. Entonces, la verdad es casi un suicidio político. ¿Conoces a Ángel Rosas? Sí. ¿Lo ubicás? Contale a la gente quién es Ángel Rosas. Bueno, Ángel Rosas es el referente del radicalismo de la provincia del Chaco, fue 2 veces gobernador, tengo entendido, y ahora senador nacional. Mi amigo, además. Ponchame. Ángel, querido, me apoyo frente a la mesa para hablarte a vos y a mi amigo Karen Peche. ¿Lo ubicás, Karen Peche? No, no. Presidente del bloque de diputados radical de la provincia del Chaco. A ustedes dos, muchachos, y a la militancia radical muy grande de la provincia del Chaco, y para muestra basta un botón, por eso lo digo a nivel nacional. ¿Ustedes están seguros que Eda Ayala, intendente actual de Resistencia por el radicalismo, va a ser la candidata radical a gobernadora? ¿Ustedes están seguros de eso? ¿O Aida Ayala ya está en conversaciones no solo con la gente de Mauricio Macri, sino con la gente de Sergio Massa también, para ver quién la deja mejor posicionada? Yo pregunto, ¿alguna información uno tiene? ¿Algo del tema conoce? Venimos avisando de esto hace años, que Ayala iba a hacer esto para los chaqueños, no es novedad. Pero le cuento al pueblo argentino, porque esto es lo que han hecho varios intendentes y dirigentes radicales, o que se decían radicales. Yo me atreví a preguntar hace largo tiempo de dónde venía Ayala, y a preguntar si era radical, me mataron. Bueno, hoy, desde otro lugar, vuelvo a preguntar, ¿Aida Ayala es radical? Esa gente que está traicionando a su partido, que traiciona a sus mentores. Porque yo recuerdo cuando Ángel Rosa me contaba a mí que la fueron a buscar a su casa, a Aida Ayala, para ser candidata a intendente. Y Aida Ayala venía de otro partido, de un partido relacionado con la dictadura, llamado Acción Chaqueña. Hubo una alianza con radicalismo, con Ángel Rosas en aquel momento, y Aida Ayala hoy es la intendente mejor posicionada del Chaco en cuanto al radicalismo, e incluso me atrevería a decirte hoy, superando el peronismo. Ahora la pregunta es, ¿Aida Ayala va a jugar por el Chaco y por el radicalismo, o va a jugar por sí misma, Sergio Massa y o Mauricio Macri? El ejemplo de Ayala es solo eso. Un ejemplo. Hay muchos otros radicales que están siguiendo el camino. Pasa una cosa fea, Jorge, que es que a veces uno, cuando describe el cuadro de situación, muchos radicales piensan que uno desea que pase lo que esté pasando. Y en realidad lo que uno hace es alerta sobre estas posibilidades, porque además, te imaginas, yo hace 25 años que hago política, tengo amigos en todos lados, los rumores circulan todo el tiempo, y hace mucho tiempo que ya nos damos cuenta que se empieza a dar este corrimiento a la derecha y esta fractura. Por eso venimos llamando acerca de la necesidad de discutir ideas políticas y no solamente estrategias de poder, ¿no? Porque es la única chance de darle a la Argentina una alternativa. Pero bueno.
Pero esta alternativa tiene que ser fundada en algún basamento ideológico. Claro, claro. Digo, no está mal que un dirigente negocie con Macri o con Massa. Lo que sí está mal es que utilice la estructura de un partido y el nombre de un partido que en las provincias, además, los partidos mayoritarios son bastante anclajes históricos, por no decir creadores de caudillos. Y algunos dirigentes, caso de Ayala, utilizan la estructura del partido para después salir a negociar por fuera o por dentro. Bueno, sí, es algo... Aparte, lo que más bronca da es que el radicalismo es un partido nacional. Entonces, para decirle a la gente, construir un partido en los 24 distritos de la Argentina es sumamente complejo. O sea, el radicalismo tiene una iglesia en cada pueblo y un cura en cada iglesia. Que ni Massa ni Macri lo tienen. Que no lo tiene nadie, o sea, lo tiene solamente el peronismo, la iglesia y el ejército, digamos, como las instituciones que están a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Pero es muy complejo construir una fuerza política de esa naturaleza. Bueno, ya lo decía Alfonsín, tarda más de 100 años construirla y deshacerla 5 minutos. ¿Te parece que van camino a deshacer el radicalismo o unen? No, no lo sé. O sea, yo creo que hoy hay fuertes tensiones en UNEN, en el radicalismo. O sea, es muy difícil pensar... Para, separemos el radicalismo de UNEN. Sí. Hay fuertes tensiones. ¿En UNEN o en el radicalismo? En los dos lugares. En los dos lugares. Adentro del radicalismo, esto que estamos contando, o sea, la política de alianza... Bueno, pero por 2 o 3 no podemos hacer bueno, un partido tan fuerte como el radicalismo. Pero en todas las provincias... A ver, Cano en Tucumán está planteando también un acuerdo con el PRO, hay gente que está planteando en La Rioja lo mismo, hay discusiones en el sur de la Argentina. En los 24 distritos, en la ciudad de Buenos Aires se ha planteado abiertamente la posibilidad de que Martín Lustó participe en las primarias de UNEN, después se desdijo, pero la situación quedó indefinida. O sea, en los 24 distritos hay tensiones. Y yo creo que tiene que ver con la dificultad que existe en el espacio no peronista para construir una propuesta de poder. Entonces, hoy estamos en esa... ¿Y en el espacio peronista no hay la misma dificultad? Es más simple, es más ¿Por qué? simple. Bueno, porque creo que es una cultura... A ver, creo que la cultura peronista está más asociada al poder... Sí, pero con un candidato. Y la cultura radical está más asociada a la política. Sí, perfecto, pero con un candidato. Sí. Para poder construir poder tenés que tener un candidato. Sí. ¿Quién es el candidato del peronismo? Hay varios, ¿no? El candidato no está. No hay uno, pero bueno, tenés... El candidato que nuclee para construir poder, uno que pueda construir poder, no está. No, pero tenés varios, digamos, tenés... Sí, pero con capacidad de construcción de poder. Lo que pasa es que la capacidad de construcción de poder no te la da solamente el candidato. O sea, el candidato es importante, pero te lo da fundamentalmente la práctica política, la cultura, la capacidad de agregar, de sumar. ¿Se entiende? O sea, a ver, por ejemplo, nosotros siempre desde el radicalismo criticamos la verticalidad del peronismo, ¿no? Y el radicalismo hace gala de su horizontalidad. Sin embargo, para la construcción del poder, la verticalidad termina siendo más efectiva, ¿no? Perdón, Chucky, antes que se retire, gracias, me encanta el horario nuevo, gracias. Quería decir al director del canal que hay que agradecerle este cambio de horario que nos ha facilitado muchas cosas, así que hay que hacerlo públicamente. Es familiar, dice, no, nosotros no somos familiares, pero bueno, el horario es... como somos familia hay que decir las cosas como son y el detrás de cámara también es parte de esta construcción. Sí, es una gran familia. Y somos una gran familia. Sí. Aunque a veces algunos te bajen de algún lado y te suben de algún otro, no es mi caso, pero yo uso de vez en cuando. Aquí tiene lugar cuando guste. Estábamos hablando de construcciones de poder. Yo creo también que el peronismo tiene hoy, hasta que se defina un candidato, una dificultad de construcción de poder. Creo que nos falta eso. Bueno, puede ser. A ver, este es un ciclo particular el que se inicia en la Argentina. ¿Por qué? Porque cada 8 años ocurre que ni los gobernadores, ni los intendentes, ni el presidente tiene posibilidad de reelección. Entonces, muy probablemente las próximas elecciones definan un nuevo elenco. ¿Ves a un joven de presidente? ¿A un tipo de menos de 40 o de 50? No lo veo. ¿No? No, Massa tiene chance, ¿no? Eso hay que decirlo, es objetivo, pero no lo sé todavía. ¿Y ves a Kicillof? No. Por ejemplo. No lo veo. ¿A Santoro? Menos. ¿A Larroque? La Roque tiene más chance que Santoro y menos que Kicillof. O sea que sería... No, porque no, porque, a ver, la verdad, la construcción de una candidatura presidencial implica primero mucho tiempo, mucho sacrificio, porque la gente te tiene que conocer, te tiene que escuchar, y eso es muy complejo construir en la Argentina. Eso lo hace con una alianza con los medios de comunicación, como hace Massa, que tiene una alianza concreta con algunos canales de comunicación. Pero no le alcanza o con la gestión, y con una gestión, digamos, que te dé visibilidad, o sea, una gestión en un área sensible de gobierno. Pero no le alcanza para terminar de medir a Massa, porque algo que vos dijiste, que todo el mundo habla del fenómeno Massa, y vos diste en la tecla hoy. A ver. Massa no tiene construcción territorial.
Massa no tiene una iglesia en cada pueblo ni un cura en cada pueblo. Lo que pasa es que también hay sectores del peronismo y del radicalismo también que se alquilan. Entonces es fácil construir esa estructura al poco tiempo de una elección y es fácil solidificarla después con los mecanismos que te permite el Estado, digamos, para aceitar todo eso. Yo creo que la principal dificultad que tiene Massa hoy para hacer política me parece que pasa por la capacidad de convencer a algunos sectores de la sociedad que lo ven... ¿Pero vos decís que Massa alcanza a formar una estructura territorial en lo que falta? Yo creo que lo puede hacer. Tampoco creo que sea tan determinante, porque vos pensás que... A ver, Néstor Kirchner, por ejemplo, ganó sin una estructura territorial que lo respalde. Pero estaba Duhalde detrás en ese momento, Sí, que pero Duhalde era una imagen que estaba bien. Sí. No, yo creo que pasa por otro lado, por generar confianza en un sector de la sociedad que lo ve verde al tipo, o que lo ve... No quiero usar la palabra chanta porque no lo quiero descalificar, pero mucha gente lo ve... No digo que lo sea, pero mucha gente lo ve como chanta, como un tipo que es capaz, viste, de acercarse a cualquiera, de cambiar su discurso. Insolvente, digamos. Por decirlo. Sí, o sea, no estoy haciendo una valoración personal, porque tampoco la idea es descalificar a nadie, pero me parece que hay sectores de la sociedad que lo ven de esa manera. Y bueno, digamos, si no se gana el afecto de esos sectores, o por lo menos la confianza de esos sectores, va a ser muy difícil que construya una mayoría. Ahora vuelvo a preguntarte, sin esa construcción, vos decís que se alquila. ¿Te parece que le alcanza? Yo no estoy de acuerdo con eso, me parece que no le alcanza. ¿Sabes qué pasa? Es que hoy, a ver, la construcción territorial te sirve para transformar la Argentina. Vos no podés transformar la Argentina si no tenés una organización política coordinada en todo el territorio que te permita articular un discurso. ¿Qué vendría a ser hoy? Y, a ver, en su momento la coordinadora lo tuvo, yo creo que la Cámpora la está construyendo, digamos, el kirchnerismo ha hecho un buen trabajo en ese sentido. El radicalismo tiene algo, pero digamos, le falta ese relato. ¿Son los irrompibles? No, tampoco nosotros, no. Es complejo, o sea, porque demanda tiempo, guita, sacrificio. Hoy nosotros estamos empezando a construir una estructura nacional, pero la verdad es que una estructura nacional es la clave para poder transformar la Argentina, porque las estructuras te sirven más para gobernar que para ganar una elección. Si vos querés gobernar en el sentido del pueblo, vas a tener que dar un montón de debates en un montón de instancias de la sociedad. Si vos querés ganar una elección, alcanza con que acuerdes con algunos canales de televisión y con que pongas la boleta en todos los cuartos oscuros. No es tan difícil en realidad. ¿Vos decís? Sí. Yo tengo mis dudas. Bueno. Me permito dudarlo porque yo he visto gente que sin estructura no gana elecciones. Es cierto, es cierto. Si no, hubiese sido... Pero hay gente con estructura que tampoco la gana. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos una estructura importante y hace muchos años que no podemos pasar el 10%. Bueno, pero seamos concretos. Los candidatos que han presentado en las últimas elecciones no estaban a la altura de los candidatos de la oposición. Es un problema de la elección del candidato. Sí, es más complejo porque, a ver, en una elección no hay un factor que determine, no hay determinismos en esto. Son todos factores que van confluyendo y a veces alguno define un poco más que otro, pero necesitas una cantidad... Por ejemplo, a ver, si no tenés guita es muy difícil poner un presidente. Digamos, de hecho, en Estados Unidos hay una pre-campaña que se organiza con la recaudación. Un candidato tiene más chance de competir o no cuando deja ver cuánta guita logró recaudar. Otro factor puede ser el tema del carisma personal, ¿no es cierto? Si pasás o no pasás la pantalla. Otro factor tiene que ver seguramente con la capacidad de articular ideas y de pegarle a lo que la gente está pensando. O sea, si vos lográs articular en tu discurso o expresar en tu discurso algo de lo que la sociedad siente... Porque no es lo mismo lo que se piensa en Recoleta que lo que se piensa en el sur o en el norte del país. No es lo mismo. No es lo mismo. Ojo, porque no es lo mismo Barrio Norte o Tigre o los barrios privados de los country. Yo creo que también, por eso te decía lo del carisma, ¿no? O sea, obviamente en los sectores populares me parece que intentan de captar si el candidato si les cree o no le cree. Si les, carisma, acá fue presidente de la Rúa. Y tenía un carisma especial de la Rúa, o sea, lo mismo que George Bush. Uno dice, digamos, son carismas especiales para momentos particulares. O sea, no es que, cuando hablamos de carisma no hablamos de ser simpático, un tipo que invites a comer a tu casa. Digamos, de la Rúa, digamos, fue presidente, entre otras cosas, porque veníamos de la fiesta menemista. Entonces, como el turco se paseaba en Ferrari y parecía que el país era una joda, apareció una persona que parecía ser una persona seria y eso generó, digamos, cierta confianza en un sector de la sociedad. Después pasó lo contrario, digamos, pero el carisma no es solamente el magnetismo personal, sino tiene que ver con la capacidad de transmitir algunos valores que a veces son no discursivos, son no verbales, son gestuales. Bueno, te tengo que agradecer que hayas venido. Te tengo que preguntar si te quedó algo por decir. En otro programa, pues seguro. Cuando quiera, te voy a seguir invitando, pese a que me ganó otra vez Santoro. Sí, otra vez Santoro. Bueno, muchas gracias. Así que bienvenido cuando guste. Esta es su casa. Aida, querida, cuidado con las flores de alquiler.
Un abrazo grande a Ángel y otro a Karim Peche. El radicalismo es otra cosa, lo vengo diciendo hace años, y la construcción ojalá vaya para adelante. Y cuidado con las flores de alquiler, que a veces el veneno llega hasta que te mordes la lengua. Chao. Bueno, y ahora estamos con una amiga, gran amiga, que lo primero que quiero decir con ella, ¿vos tenés un correo, un teléfono o algo donde la gente te pueda encontrar? Sí, claro. Dame un teléfono, ahora voy a dar tu nombre y todo, pero dame un correo, un teléfono. 011 43 42 01 31. Repetilo. Y 011 43 42 01 31. Y el email es sbersanelli, con B larga S y doble L, @conadis.gov.ar con B larga. A ver, muchachos, mira, a mí diré un minutito. Muchachos, a todos los compañeros y amigos discapacitados que sabemos que nos miran y que les agradecemos mucho, yo no entiendo nada de discapacidad. Yo soy un simple periodista que hace de nexo entre los funcionarios, como es el caso de Silvia Bersanelli, presidenta de Conadis, y ustedes, que son los usuarios o las personas que tienen algún tipo de necesidad con respecto a la discapacidad. Yo simplemente tengo una discapacidad, pero no me dedico a trabajar en la temática de discapacidad. Cuando tengan consultas, ahí. Le acabo de dar el número, le acabo de dar el mail, porque si no, me ponen a mí en una posición de responder cosas que yo generalmente no sé. Y si las sé, las toco de oído. Y me parece que hay cosas que hay que hacer orgánicamente. Para eso estamos, sí, la página web es www.conadis.gov.ar. Porque me parece que todo tiene que manejarse con cierta organicidad. O sea, todo lo que sea diseño universal, que sabemos que les interesa difundir, todos aquellos que están con ganas de presentar proyectos, a Conadis, a Desarrollo, a Salud, a donde corresponda. Pero hay entidades del Estado que este gobierno ha puesto en acción que deben ser las que canalicen, no nosotros. Hay un Estado presente, por supuesto, Exactamente, en este por eso lo tema digo. en discapacidad, desde el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina, por supuesto que hay un gobierno presente en este tema desde otra perspectiva, que no es una mirada, que eso lo hemos dicho ya, no es una mirada de la persona con discapacidad como un sujeto de caridad, sino como un sujeto de derecho. Tampoco una mirada médica. Aunque en algunos lugares todavía nos cueste, ¿eh? La mirada médica en algunos lugares todavía me cuesta. Te hablo vos, amigo mío, que estás ahí del otro lado. Correte de la mirada médica, por Dios. Un amigo común que tenemos que... Le cuesta correrse la mirada. Los kinesiólogos son bravos. Los kinesiólogos les cuesta correr la mirada de los médicos, pero bueno, lo queremos mucho igual. Contame un poco qué es el Consejo Federal y qué estuvo pasando. Bueno, el Consejo Federal que hicimos, en este caso lo hicimos en la provincia de Córdoba, es el lugar que reúne a las autoridades, máximas autoridades de discapacidad de las provincias y organizaciones no gubernamentales. Por primera vez hicimos un Consejo Federal juvenil, ¿sí? Donde participaron jóvenes con discapacidad. Y, vino mi amigo Nahuel Masacho, a quien le mando un gran saludo. Sí, fue excelente. Y también hicimos el tercer Parlamento Juvenil. Esto se hace en el ámbito de los congresos, en este caso se hizo en el Parlamento Cordobés, y el primero se hizo en Santiago del Estero, otro se hizo acá y lo organizó el Ministerio de Educación, y el tema que se aborda ahí es educación inclusiva. Saludo a Águila también, Águila, ¿no? Sí. Daniela Águila, de Santiago del Estero, y el planteo es ahí qué es lo que quieren los jóvenes en materia de educación inclusiva. ¿Y qué es lo que quieren los jóvenes? Los jóvenes quieren que paulatinamente el sistema educativo sea abierto a todos los estudiantes, que no hayan escuelas segregadas, que los estudiantes con discapacidad reciban la educación en la misma escuela común, que no tengas que llegar a la escuela y tengas que ir por circuitos paralelos. Eso es una de las cuestiones más importantes. Quieren, por ejemplo, que haya intérprete de lengua de señas, que el sistema braille y lengua de señas se enseñe en las escuelas medias, que haya formación para los docentes, que no haya barreras, que haya diseño universal. Hace algunos días estuvimos en el Chaco con un grupo de empresarios trabajando el tema de inclusión laboral y una de las cosas que salió en la discusión fue la parte de capacitación para personas con discapacidad. Hace falta mucho trabajar
la capacitación de personas con discapacidad para la inserción laboral concreta y efectiva, ¿no? Me parece que esa parte es una parte donde todavía nos falta trabajar un poco más profundamente. Sí, totalmente, porque siempre se plantea como que no hay inclusión laboral, pero en realidad para que haya inclusión laboral también tiene que haber formación, es decir, también tiene que haber estudios. Esto está claro con las propias políticas del gobierno, es decir, todas las políticas del gobierno se orientan a la finalización de los estudios. Nuestra presidenta siempre lo dice, nuestro ministro de Educación pone el Hablamos de acento personas ahí. con y sin discapacidad en ese sentido. Sí, Esto es lo mismo. pero en el caso de la inclusión laboral, cuando se refieren a las personas con discapacidad, una de las cuestiones fundamentales es la educación. Es lo que más pedían los empresarios para la posibilidad de la inserción laboral. Había una buena receptividad. No solamente los empresarios, las personas con discapacidad también. Hay jurisdicciones a nivel nacional que no dan certificación a las personas con discapacidad. Esto es un incumplimiento absoluto de los derechos. Absolutamente. Hay lugares del Estado que no dan... Hay jurisdicciones que no dan certificados de estudios. ¿Sí? Ah, bueno. No, esto es muy grave, porque cualquiera que pase por la escuela tiene que tener un certificado de estudio. Esto es fundamental, pero si además para ingresar a la vida laboral necesitas haber tenido estudios y además si querés también mayor formación, porque también puede ser en oficio, obviamente que tiene que estar certificada. Ahora, ¿cómo haces cuando te encontrás con un sistema de psicopedagogos, kinesiólogos, psicólogos, sociólogos que miran la visión del discapacitado desde el lado de la medicina y no del lado integral? Bueno, eso nos encontramos... Hoy lo decía en broma por un amigo que sí labura mucho, que es Pepe Lorenzo, que sí labura mucho la inclusión y que ha cambiado una perspectiva muy importante en Chaco, ha logrado cambios increíbles con la inclusión del Instituto Provincial para Inclusión de Personas con Discapacidad en el Chaco, ha sido un antes y un después, pero todavía dentro de los equipos técnicos quedan psicopedagogos que lo miran desde el lado absolutamente técnico, nunca pudieron verte como persona, te miran como un paciente, y así podría nombrarte miles de profesiones. Te nombro una para ejemplificar. El proceso es largo, la verdad que esto no es una cuestión de la noche a la mañana. El proceso implica capacitación, formación, implica reflexión, porque esto quiere decir que hay que cambiar las prácticas también. Y implica la idea de tener ganas de reflexionar también, porque hay muchas cosas que no, a mí me dijeron que es así hace tanto tiempo y sigue siendo así. Bueno, eso depende de lo que quiera cada uno, obviamente que siempre es así. Pero las políticas públicas están orientadas precisamente porque estamos transitando otra democracia, otro gobierno, es otro el escenario que se ha construido y que construimos todos, y entonces la mirada es desde otro lugar. O sea, poner el eje de la discapacidad también en el marco de los derechos humanos es un asunto de este gobierno. Y eso también quiere decir que tenemos que ir cambiando. Hace unos años atrás tampoco teníamos las políticas públicas enmarcadas en el ámbito de los derechos humanos, y hoy es así en todos los aspectos. Y discutir de discapacidad internacionalmente también es algo que ha puesto este gobierno. Que Argentina tenga representación internacional en la temática de discapacidad es algo que se ha logrado en estos 10 años de kirchnerismo. Tal cual, sí. Nosotros no solamente tenemos una representación y una asistencia permanente y participamos permanentemente en Naciones Unidas, sino que también en el marco de la OEA. En Naciones Unidas. En Naciones Unidas tiene un espacio específico para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Donde Argentina está muy bien referenciada, lo digo Argentina, yo, y tiene presencia, pero tenemos presencia, hacemos participar a las provincias también en esos espacios, pero también tenemos en el ámbito de la OEA que estos días estamos transitando una reunión, la 5ª reunión extraordinaria que se hace en Argentina, con la participación de todos los países. Despacito. La 5ª reunión extraordinaria se hace en Argentina. Sí. A ver, Argentina. La OEA elige a Argentina como sede de discusión de discapacidad. Tengan en cuenta y magnifiquen y clarifiquen lo que significa esto. Somos elegidos por la OEA para discutir políticas en discapacidad. Argentina. La misma Argentina a la cual muchos de ustedes me escriben, me dicen, no, porque a mí no me dieron tal cosa. Porque... A ver, la discapacidad no es solo la necesidad, que por supuesto existe, sino también el aporte y la evolución de la necesidad. Porque si nos quedamos en el pedido por el pedido en sí mismo, nos falta el 80% de la construcción, que es la construcción de la propuesta. Y me parece que ahí es donde CONADIS está haciendo punta junto con otras áreas del gobierno nacional. Me parece que ahí es donde podemos
trabajar Sí. en conjunto. Precisamente junto con otras áreas, porque paralelamente a que hacemos la reunión de la OEA y aprovechando que todos los funcionarios de gobierno se trasladan para esta reunión, vamos a trabajar después de la reunión de la OEA en la agenda de lo que va a ser el encuentro de Mercosur en noviembre, pero queremos llegar ¿Dónde? todos los en Argentina, porque tenemos la presidencia pro tempore. En la reunión de altas autoridades de derechos humanos hay una comisión de discapacidad, de promoción y protección de los derechos de las personas Para con la persona que discapacidad. quiera ir, ¿qué tiene que hacer? ¿Se puede llamar a algún lado? No, la de la OEA es una organización, es una reunión cerrada. ¿Y la de Mercosur? Y la del Mercosur, en realidad las capacitaciones que suelen hacer el Mercosur son abiertas. Seguramente la reunión va a ser cerrada, pero pueden participar a través, en el caso de Argentina, a través de CONADIS, solicitando la información. Y porque además estamos trabajando en una intención de acuerdo en el ámbito del Mercosur en materia de discapacidad. Dame el número de Conadis de teléfono otra vez. 43 42 01 31. 43 42 01 31. El mail, tenemos Facebook también, que es Dale. Conadis Argentina. Ahí también. Llamás, escribís, preguntás por un tal Gustavo de Dios. Anótatelo, Gustavo de Dios, él te va a dar toda la información que necesites. Preguntá por él puntualmente, Gustavo de Dios. Y él te va a dar toda la información de lo de la OEA, de lo de Sí. el Mercosur. Él tiene toda la información disponible y está predispuesto y apto como para entregarla a cualquiera de ustedes para que puedan tener acceso a la información que además es pública y va a estar publicada en el Facebook, supongo, Sí, 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 y en el claro. resto de las Sí. redes sociales. Twitter no tenemos, ¿eh? No. Twitter no tenemos, hay que empezar a trabajar Twitter, ¿eh? No. De Dios hay que empezar a trabajar Twitter. Hay que Depende de lo que uno quiera Hay que empezar comunicar. Está el bien, momento sí. exacto donde usted me enteré hace unos días que hubo un gran avance internacional, que usted no lo contó todavía, así que yo no lo voy a contar. Hace poquito vino de viaje, ¿no? A ver, ¿qué? No sé. ¿Estuvo qué. de viaje hace poquito? Ah, bueno, pero ese es un encuentro de Naciones Unidas. Y bueno, a eso me refiero. No, ese es otra cuestión más de trabajo internacional. Argentina promovió en el año 2011 el primer encuentro Escuchen. entre los dos comités de Naciones Unidas y el de la OEA, y este segundo encuentro lo promueven Naciones Unidas, el Comité de Naciones Unidas, y lo hicimos para trabajar, para buscar puntos de encuentro y de cooperación entre ambas convenciones. Esto fue una actividad que hicimos en Ginebra, donde participaron, bueno, todos los organismos internacionales. Esto tiene que ver también con lo que planteabas, ir haciendo este cambio cultural que implica mudar de un modelo de beneficencia o modelo médico rehabilitador, como vos bien lo decís, a un modelo social, un modelo de derechos humanos. Y esto no se hace de la noche a la mañana, no es un asunto exclusivamente de Argentina, sino que es un trabajo mundial. Y bueno, y Argentina viene trabajando a nivel del Gobierno Nacional y con las jurisdicciones, es decir, con las provincias, con el Consejo Federal de Discapacidad. Y venimos muy bien también trabajando. Es la primera vez que Argentina tiene este Consejo Federal de Jóvenes. Eso es para celebrarlo. Nunca lo hubo y esto ¿Qué también hace tiene el que Consejo ver Federal de Jóvenes puntualmente? discutir las políticas públicas. Nosotros consideramos, como lo plantea claramente nuestra presidenta, que los jóvenes con su propia voz participen, ¿sí? Y también nosotros lo que estamos haciendo es formar a los jóvenes con discapacidad como futuros líderes en la lucha por los derechos o en el activismo por los derechos de las personas con discapacidad. En el derecho política. No solo Obviamente. En discapacidad y en el resto de la formación. Todo es política. Todo es Esto de que no es política, que no es política, bueno, algún Ahí error vamos. tiene. Ahí vamos, porque yo me he encontrado con dirigentes incluso que me dicen, yo no hago política, yo hago discapacidad. Bueno, de yo lo hago alguna por la parte gente con no. discapacidad. A No, ver, no. dígale usted, Bertone, mire la cámara y dígale usted. Allá tengo una, no sé cuál. Todo es Está todo. política, todo es política. Esto es, quien dice no hago política se equivoca. El ser humano es política, o sea, uno es un ser político. Lo que sí podemos diferenciar es la cuestión partidaria. Tuviste un representante del radicalismo, bueno, nosotros que somos representantes del kirchnerismo, existen diferentes partidos, pero eso no quiere decir también de que uno haga una lucha que sea activo en materia de los partidos políticos. Y a nosotros nos Pero no parece estaría muy mal, bien. no estaría nos mal. parece muy bien. Los partidos políticos tienen que empezar a tener espacios donde las personas con discapacidad debatan también, y si no, incluirlos. ¿Sí? Que las personas con discapacidad estén incluidos. Eso también es una Algún día realidad. deberían incluirlo en la lista también, ¿no? Por Ya que hablamos supuesto, de las política, mujeres no. tuvimos un cupo y lo seguimos teniendo por la ley a raíz de lo que fue nuestro activismo. Yo creo que las personas con discapacidad
discapacidad también, porque a ver, cada vez que hacemos, ejemplo, una actividad para las personas con discapacidad, tenemos que estar pensando si es accesible o no es accesible. A ver, esto ya tiene que estar instalado, ¿no? Ese tema, el tema de los derechos de las personas, el tema de la educación, la convención, es decir, estos son asuntos que no tendríamos que estar discutiendo. La convención es la que reafirma los derechos de las personas con discapacidad, todos y cada uno. Lo digo por si alguna... La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional que tiene jerarquía supralegal en la Argentina y que está por salir, está en el Senado para que sea incorporada a la Constitución. ¿Qué suscribió quién? Todos los países que llevamos ¿En más... Argentina qué gobierno lo suscribió? El gobierno de Cristina. ¿De Néstor Kirchner primero? Néstor el primero hace la adopción, la firma, y luego con Cristina Kirchner. Lo dejo en claro para que... Lo promulga, la promulgación es de nuestra presidenta. ¿Verdad? Sí. Lo dejo en claro como para que después nos digan qué es lo que se ha hecho. Bueno, lo que se ha hecho es eso. Por ahí falta un montón, porque ha habido mucho sin hacer durante años. Lo que yo les pido a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, usemos los órganos que existen. No vayamos por fuera a ver si alguien nos puede traer tal cosa o tal otra. Usemos los órganos ya existentes. Usemos al Estado como una herramienta. Que el Estado tiene herramientas para facilitarnos un montón de cosas, pero lo que hace falta es el compromiso de cada uno de nosotros de, en lugar de hacerlo por la más fácil o por aquel que conozco o por aquel que me contesta, hagámoslo por donde corresponde hacerse. Que cada una de las áreas cumpla su rol, porque si no, nunca vamos a tener un Estado activo y que funcione. Porque todo pareciera que tiene que ir por otro lado, y no es así. En los distritos son los intendentes, en las provincias son los consejos, las direcciones, sí, los gobernadores en sí de mismos. Discapacidad. Y en Nación está CONADIS, está el Servicio Nacional de Rehabilitación. Eso como entidades específicas, ¿eh? Nuestro gobierno también se caracteriza por haber transversalizado el tema de la discapacidad. Es decir, que vos preguntás, ¿y el Ministerio del Interior qué tiene en materia de discapacidad? Pues tiene las cuestiones que son de incumbencia del Ministerio del Interior, transporte, y para eso estamos trabajando, no solamente para hacerlos accesibles, sino para mejorarlo. Tiene la Dirección de Accesibilidad Electoral, porque tiene a cargo el tema de las elecciones. ¿Qué tiene el Ministerio de Trabajo? Pues todo lo que es el acompañamiento a las empresas y a los organismos de gobiernos provinciales para la inclusión laboral de las personas, incluso la capacitación, y así con cada uno de los ministerios. ¿Hay un porcentaje de viviendas, te lo pregunto por si lo sabes, para personas con discapacidad? Sí, claro. Hay un porcentaje de viviendas del Programa Federal de Vivienda que es el 5%, pero nosotros ya estamos trabajando para que las viviendas sean construidas con diseño universal, y uno de los primeros que ha trabajado desde esa perspectiva ha sido el grupo del NEA, precisamente. Todos los institutos de vivienda de Formosa, de Entre Ríos, de Chaco, el Chaco tiene una ley también. Mirá, Pepe, con la ley, con el diseño universal. Pero es muy importante también eso, porque no se trata de un cupo, se trata de que cualquiera puede acceder tener... a cualquier casa. Sí, y de que las viviendas tienen que ser con diseño universal. Cualquier persona... Diseño universal es que tiene que entrar una silla de ruedas, que las puertas tienen que ser amplias. Expliquemos lo que es diseño universal un poquito. El diseño así. universal es que algo sea pensado para que pueda ser usado por cualquier persona en cualquier momento de su vida. Y estoy hablando, por ejemplo, de los niños, estoy hablando de las mujeres embarazadas o en carrito o con un carrito de bebé, estoy hablando de las personas adultas mayores y que puedan tener movilidad o dificultades en su movilidad, estoy hablando de las personas con discapacidad que puedan ser usuarias de silla de rueda o personas con problemas en la comunicación, ¿sí? Personas sordas que necesiten sistemas alternativos de comunicación también, lengua de señas, comunicación facilitada. Y bueno, entonces es pensar desde otra perspectiva. Bueno, pero me han llegado varias consultas al Facebook, por eso lo pregunto. Si alguien tiene que empezar el trámite por una vivienda y tiene algún tipo de discapacidad, ¿por dónde puede arrancar? ¿Sabes eso? Solicita la vivienda en su instituto de vivienda y a su vez solicita el cupo, ¿sí? Porque lo que uno tiene es un cupo por tener un integrante en la familia que es una persona con discapacidad o por ser el titular una persona con discapacidad. Tiene prioridad, sí. O sea que ahí estaríamos cada uno en su provincia, en su instituto de vivienda provincial, o bueno, Sí. aquí en la Ciudad de Buenos Aires también. Sí, claro, es una jurisdicción más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, claro. Veremos qué hizo Clemensewicz con eso, pero esa es otra discusión. Clemensewicz no es más, Por eso, Alonso ahora. ¿Y lo que había? Matías Alonso. Se ha reducido bastante lo que había a nivel presupuestario.
de Clemencevich Alonso se ha reducido bastante. Ciudad El presupuesto Autónoma que habíamos invertía la ciudad- hablado la otra vez, no había participado, esta vez Matías Alonso con mucho esfuerzo llegó, digo con mucho esfuerzo porque él nos manifestó que tenía muchas restricciones para poder llegar a Córdoba y llegó el último día. Qué curioso que a Matías Alonso, que no tiene algún tipo de discapacidad. No. Qué curioso que a Matías Alonso, que no tiene ningún tipo de discapacidad, le cueste esfuerzo llegar a una... No, pero por restricciones del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma, que aparentemente puso restricciones para la salida de los funcionarios, y la verdad que es una lástima porque Ciudad Autónoma no participó la vez anterior que lo comentamos, y esta vez el director con mucho esfuerzo nos avisó que llegaba el último día y llegó el último día. Así que la verdad que en ese sentido muy bien por el director, pero una lástima que la jurisdicción no permita que sus funcionarios participen. Ay, Mauricio. Se nota que no tenés ni idea de lo que estamos hablando, pero bueno, es lo habitual. Ya y no voy a ahondar sobre eso. Lo que digo es, el presupuesto de Clemencevich era uno, el de Alonso hoy es otro. Sobre el tema conozco bastante, así que ha disminuido bastante el presupuesto. Igual pasan al Instituto de Vivienda, si es que así se llama en la Ciudad Autónoma, y pídanle a Macri porque tiene que cumplir con el porcentaje de la ley. Tiene que cumplirlo. Todos. Así que las provincias, en cada uno que se haga cargo, sé que en algunas pasa, en otras todavía es un poco más complejo, pero hay que luchar por el derecho. Me quedan los últimos 2 minutos, así que son tuyos. Los últimos 2 minutos, bueno, decir que lo que has planteado, cualquier consulta en la Comisión Nacional de Discapacidad. También tiene las direcciones de discapacidad de sus provincias. Esto es importante para la gente que está en las provincias, que no crean que solamente tienen que hacer las solicitudes a CONADI, sino que tienen en todos lados una dirección de discapacidad y ahí pueden hacer consultas y en todo caso, si no la encuentran, nos pueden ubicar. Los derechos están, todo hay que solicitarlo en función de lo que está disponible y lo que no, hacer propuestas y alternativas para poder seguir avanzando. Los derechos se militan. Y hay que Se milita todo. En realidad hay que hacer un activismo por los derechos de las personas con discapacidad en todos los rincones de la Argentina. Y esto es una cuestión importante. Nosotros estamos en todos los lugares, pero también que sepan todos los argentinos que en cada provincia hay una dirección de discapacidad y un consejo de discapacidad donde pueden participar las personas con discapacidad y las organizaciones. Bueno, abrazo grande, gracias por haber venido, suerte con lo de la OEA. Ya te contaremos cómo hemos estamos viendo avanzado. pronto, pórtese bien. Me consta que la CONADI se está dando fondos a diferentes municipios para hacer la inclusión una realidad, me consta de lo que estoy hablando. Así que esperemos que también los intendentes se hagan cargo y responsables de lo que les corresponde, porque la gestión arranca desde los municipios. Así que si no cumplen, primero andar intendente y después seguir subiendo la escala, que tarde o temprano los derechos llegan a cumplirse. Nos vemos prontito, te espero pronto. Muy bien, muchas gracias. Un placer haberte tenido aquí. Silvia Garzoneri, presidenta de CONADIS, una amiga de la casa y una militante y luchadora como pocas. Ha hecho que la Argentina tenga punta en el derecho internacional para las personas con discapacidad, ni más ni menos que eso. Nos vemos el domingo que viene, acordate ahora a las 8 de la noche por CN23. Chao.